Muy buenos días, ¿qué tal? Soy Nicolás Salazar, bienvenidos a Diálogo Abierto por TV Perú, Radio Nacional y por supuesto llegamos a todo el mundo a través del internet. Como pueden ver, aquellos que están sintonizando TV Perú o escuchar, les cuento también a aquellos que nos escuchan vía Radio Nacional, hoy no está Carla Jara con nosotros. Bueno, seguramente nos reencontraremos con ella el próximo sábado. Hay mucho de qué hablar, así es que vamos a contarles cómo se ha desarrollado esta semana informativa, un balance de lo que ha ocurrido, no solamente en el Perú, sino también en el mundo, porque de hecho el presidente Castillo culminó su viaje por Estados Unidos, habló ante la OEA a inicios de semana. El jefe del Estado dijo que su gobierno está enfocado en promover y alentar la inversión privada. También remarcó que el Perú tiene grandes brechas sociales y expresó su condena enérgica a toda clase de terrorismo. Cuando habló de brechas sociales, por cierto, señaló que todos debería haber una democracia, digamos, en el mundo para que todos puedan tener las mismas posibilidades de vacunarse. Más adelante vamos a analizar, ¿no?, y nos dará su balance de la gira del presidente Castillo, Aldo de Filipe, que es director ejecutivo de la Cámara Peruana de Comercio Americana del Perú. ¿Cómo tomó la comunidad internacional el mensaje del jefe del Estado? Bueno, lo comentaremos más adelante. Y una noticia que ciertamente tiene relación, porque el viaje de Pedro Castillo vamos por aquí por favor, el viaje de Pedro Castillo para algunos politólogos ha sido positivo, dado que la comunidad internacional había esperado un discurso pro mercado. Y en ese sentido, lo que pasa también aquí en paralelo en nuestro país y la noticia de que Julio Velarde se queda como presidente del Banco Central de Reserva, un anuncio, por cierto, del ministro Pedro Franque, ¿no?, alimenta, digamos, la buena expectativa de los mercados internacionales. Muy bien, entonces el Ejecutivo ya refrendó, ¿no?, la intención de que se mantenga en el cargo. Solo faltan definir a los miembros del directorio que acompañarán a Velarde en el BCR. Recordemos que el gobierno debe sugerir a 3 integrantes del directorio y el Congreso lo propio. En el caso del gobierno, lo que solicita Velarde, y esto no lo ha dicho él directamente, pero es un secreto a voces, es justamente decidir, ¿no?, quién estará a su lado en este remozado, en lo que será el remozado directorio del Banco Central de Reserva. Atención, desde hace 1 hora y 6 minutos aproximadamente se ha iniciado el tercer Vacunafest, ¿no?, que es una edición distinta de la Vacunatón, tiene características diferentes. Esto más es una fiesta, ¿no?, como dice su nombre, pero lo que busca es promover que los jóvenes, porque ya estamos en los mayores de 23 años, o aquellos que cumplen 23 este 2021, ¿no?, se motiven, vayan, ¿no?, a una cita, digamos, distinta, ¿no?, diferente, divertida, en muchos casos, incluso hasta se hacen algunos concursos de disfraces, se utiliza más la música para atraer a las personas, ¿no? El fin, obviamente, primordial es que todos nos podamos vacunar, ¿no? Recordemos que COVID-19 la pandemia es un problema de salud pública y debe primar el interés colectivo por encima del personal, ¿no? Lógicamente, siendo todavía la vacunación voluntaria, pero hay que pensar más bien en erradicar completamente el coronavirus. Entonces, Lima y Callao, ¿no?, estamos en 23 años, otras regiones ya estamos por debajo incluso, ¿no? Durante los últimos días ya miles de jóvenes han acudido hasta los vacunatorios para inmunizarse contra el COVID-19. Y si me permiten, porque no solamente estamos hablando de este grupo etario, ya estamos hablando de la segunda dosis a los ciudadanos de 34 años a más. Atención, primera y segunda dosis de población de rezagados, gestantes desde las 12 semanas,
docentes del Ministerio de Educación, obesidad tipo 3, ¿no? Desde los 12 años, diabetes tipo 1 y 2 desde los 12 años, trastorno mental grave y del neurodesarrollo, pacientes oncológicos desde los 12 años, personas con síndrome de Down desde los 12 años y adolescentes con enfermedades raras y huérfanas. Las personas que cumplan entonces con este criterio etario podrán acercarse con su DNI al punto de vacunación más cercano a su hogar durante esta vacuna fest, ¿no? Hay 30 vacunatorios, algunos incluso con vacuna cara, en Lima Metropolitana y el Callao, ya lo sabe. Bueno, y a propósito de COVID-19, se ha hablado en los últimos días, porque las estadísticas no mienten, que la variante Delta se ha vuelto en la variante predominante. Parece que la MU no se ha expandido mucho. Hay que en realidad también saludar la gran labor que están desarrollando dentro de su autonomía las direcciones regionales de salud con la apresurada vacunación, con los cercos epidemiológicos. Cada región está haciendo lo suyo. Vamos a conversar a propósito de las regiones con el Juan Alvarado, que es vicepresidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. No solamente esto sobre la lucha contra la pandemia, sino también sobre los resultados y compromisos del GORE Iquitos 2021. Él es también gobernador de Huánuco, por supuesto. Bueno, entonces 54% de los casos confirmados, ¿no? Tienen que ver con la variante Delta, de origen en la India. En tanto, la variante Gamma, o también conocida como brasileña, es la segunda con mayor cantidad de casos en el país. Y por último, rápidamente nada más, porque escuchábamos en diálogo, en la edición matinal de TV Perú Noticias, la información que tiene que ver con Gianluca Lapadula. Bueno, Lapadula ha anotado en el empate de su equipo, el Benevento, contra el Como. Está disputando la segunda división de la Liga Italiana, y él es uno de los integrantes del equipo de todos, ¿no? De la selección peruana de fútbol. Y en esta lista de convocados, la última, ¿no? La reciente, mejor dicho, Ricardo Gareca ha dado a conocer precisamente aquellos que están en la nómina para los partidos ante Chile, Bolivia y Argentina. Destacan, bueno, además de Lapadula, que era fijo, ¿no? Jefferson Farfán vuelve a la blanquirroja, Carlos Zambrano, ahí está en pantallas, Pedro Aquino, Santiago Ormeño y Jordi Reina. Pone Gareca entonces, como se dice, toda la carne en el asador. Yo me pregunto, ¿por qué? Si no hay diferencias, no hay problemas con estos jugadores en mención, ¿por qué no los llamó antes, no? Hemos perdido puntos vitales, pero bueno. Gareca nos llevó a Rusia 2018 y creo que se ha ganado nuestra confianza y todos los carnets, digamos, ¿no? Para que confiemos en su trabajo, ¿no? Para que creamos en este nuevo proceso. Entonces ya tenemos la lista de convocados, ahora solamente falta esperar el partido contra Chile, que es el primero. 8 de la mañana con 12 minutos casi. Bueno, le damos la bienvenida ahora en diálogo abierto. Vamos a conversar con la embajadora de Australia en el Perú, Diana Nelson, ¿no? Cambiamos radicalmente de tema, porque Australia por primera vez, ¿no? Ha sido invitado, el país ha sido invitado a Perumín 2022, pero para ser parte de la ceremonia inaugural, es decir, como un aliado, ¿no? De nuestro país. Ahora, para aquellos que conocen el tema de la minería, sabrán que Australia probablemente es el país con mejores prácticas medioambientales del mundo en cuanto a la minería, y sin duda tiene mucho que aportar en esta actividad para nuestro país. Embajadora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. ¿Cómo está? Muy bien, contento con esta noticia. Además, primero porque vuelve Perumín, ¿no? Que el año pasado no se pudo realizar por la pandemia. Y segundo porque, como lo decía, embajadora, Australia tiene mucho que aportar para la minería peruana. Exactamente, Nicolás. En realidad estamos muy felices de poder participar como el primer país aliado, el país aliado inaugural para Perumín 2022.
porque en realidad, Nicolás, la minería es la base de nuestra relación comercial entre los dos países. Entonces, felices para tener esto como una base para fortalecer aún más la colaboración. Usted, embajadora, bueno, ya estando en nuestro país un tiempo, sabe lo que lo que ocurre política y socialmente, ¿no? Hay, digamos, una polémica, un debate con respecto a la minería. Yo, en una opinión personal, considero que puede coexistir con la agricultura, que es otra de las principales actividades productivas de nuestro país. ¿Qué podría decirle, ya además con su conocimiento de lo que se hace en Australia, qué le podría decir a los peruanos en ese sentido? Bueno, Nicolás, lo que puedo decir es que nosotros tenemos un modelo muy exitoso en Australia, un modelo de una minería sostenible. Entonces, queremos compartir con Perú nuestra experiencia, que, como digo, ha sido muy exitosa en Australia. Yo diría basado en tres puntos. Tres puntos. Primero, hemos desarrollado una muy buena relación con las comunidades cercanas a las minas en Australia. En Australia, el 60% de las minas tienen comunidades indígenas cerca. Entonces, hemos enfocado mucho en los últimos 20 y 30 años en eso para traer beneficios económicos a las comunidades. Eso es el primer punto. El segundo punto es la innovación. Hemos desarrollado en Australia un fuerte sector de METS, minería, tecnología y servicios mineros, que hace que podamos desarrollar un sector, como dices, con un enfoque en el cuidado del medio ambiente, para tener un sector de agricultura coexistiendo con el sector minero. Y el tercer punto es eso, que hemos enfocado mucho en el desarrollo de las regiones, en la infraestructura, creación de empleo, y eso hace que en Australia haya una alta aceptación para la minería. Entonces, básicamente, el tema social, lo que le llamamos la licencia social, está garantizada con el diálogo, ¿no? El diálogo abierto, como se llama este programa, por supuesto, con las comunidades. Eso es primordial, ¿no? Además, entiendo darles los beneficios, es decir, que estas comunidades sientan que la actividad les está beneficiando, ¿no? Y eso creo que en los servicios básicos, ¿no? Fundamental que tengan salud, que tengan educación, que tengan empleo. Ya, exacto, Nicolás. En Australia hemos desarrollado desde los 90 un sistema de acuerdos entre las comunidades y las minas, que los acuerdos los hacen entre ellos. En realidad no hay un papel muy importante para el gobierno. Las comunidades llegan a un acuerdo con una mina que puede ser muy flexible debido a las necesidades y las prioridades de cada comunidad. Pero una vez registrado, este acuerdo es vinculante, es decir, no se puede cambiar el acuerdo. Y eso nos ha dado una estabilidad en términos de cómo hemos desarrollado las relaciones con las comunidades, pero lo más importante es que a través de este sistema hemos traído muchos beneficios económicos a las comunidades que viven cerca de las minas. Y no solo las comunidades indígenas, es decir, en las regiones donde están ubicadas las minas en Australia, hemos visto mucha mejora en la infraestructura, en la educación, en el empleo, en los servicios. Y esto hace que en una encuesta en Australia, el australiano en promedio apoya la minería
y considera que la minería es para el beneficio de todo el país, y eso es muy importante. Pero además de eso, usted ha mencionado el medio ambiente. Eso es muy, muy clave, porque en Australia queremos una minería que sea bueno para el medio ambiente. Entonces, tenemos un enfoque muy importante en cómo desarrollamos una mina desde al principio hasta el cierre de la mina, con un enfoque importante en el cuidado del medio ambiente. Y a propósito de ello, la presencia, aunque falta todavía, por supuesto, pero ya la expectativa es grande, incluso ha habido un evento virtual que se llamó Rumbo a Perumín, ¿no? Por supuesto estamos hablando de la edición 2022, pero ya hay la expectativa inmensa porque tendremos a empresas mineras y proveedores de equipos, tecnología y servicios australianos. Usted bien decía que son vanguardistas, digamos, en cuanto a esa innovación y tecnología, ¿no? En ese sentido, ¿qué tanto puede aportar y qué diferencia hay entre lo que hoy se practica, digamos, en la minería peruana con lo que puede ofrecer Australia? Ya, perfecto. Lo que hemos visto en los últimos años, Nicolás, es un aumento, un crecimiento importante en la entrega de tecnología y servicios de calidad mundial australianos a Perú, para tener un sector mucho más eficiente, productivo y limpio, es decir. Y el desarrollo del sector de Medicine Australia ha sido clave para nuestra economía, porque la minería es más o menos el 10% de nuestro PBI, como en Perú, al igual que Perú, pero nosotros hemos sumado otros 6-7% de PBI en términos del desarrollo del sector METS, que es un sector innovador, un sector exportador. Australia entrega, por ejemplo, el 60% del software minero mundial. Y el enfoque de la tecnología de METS es en las nuevas tendencias en la minería. Por ejemplo, tener energía limpia, por ejemplo. Estamos trabajando en esto. Estamos trabajando en innovación para optimizar las minas o tener más operaciones remotas, por ejemplo. Tenemos un enfoque en sistemas de seguridad, por ejemplo, para tener una mina mucho más segura para los empleados, por ejemplo. Y obviamente otro tema clave es la transformación digital. Y debido a COVID y los desafíos que hemos visto en el sector en los últimos 2 años, estamos viendo básicamente una aceleración de estas tendencias. Entonces, lo que podemos entregar a Perú, y siempre digo que tenemos una relación de beneficio mutuo con Perú, porque estamos trayendo a Perú estas últimas tecnologías y servicios para tener un sector acá en Perú que puede competir y es muy productivo mundialmente. Correcto, embajadora. Para ir finalizando, y claro, este análisis ya se lo dejaremos seguramente a los economistas, pero el cobre, por ejemplo, está camino a sus máximos, ¿no? Y hay expectativa por la plata luego de la pandemia, ¿no? Lo que será la reconstrucción, entre comillas, del mundo, ¿no? Que vuelva la gran producción. El oro siempre será refugio. Es decir, hay garantía, ¿no?, de que finalmente la demanda va a ser grande y hay que garantizar, digamos, esta situación con una minería sostenible. ¿Hay alguna opción, una posibilidad de que exista en el futuro un intercambio con Australia
que las autoridades peruanas, que es importante, ¿no? Porque el Estado tiene que estar siempre presente, no solamente exigir documentos, licencias y después desentenderse, ¿no? Tiene que ser árbitro siempre entre la empresa privada y las comunidades. ¿Hay opción de que Australia aporte en ese sentido, que haya un intercambio, que autoridades peruanas puedan viajar a Australia, que empresas privadas que invierten en el país también con esta experiencia puedan, digamos, sumar en ese sentido? Por supuesto que sí, Nicolás. Hemos tenido en el pasado muchas visitas de autoridades y empresas a Australia y queremos obviamente seguir con este intercambio que es muy importante para seguir colaborando y compartiendo experiencias. Y sí, estaríamos encantadas de recibir delegaciones peruanas para fortalecer un intercambio que ha sido muy útil hasta ahora, porque en realidad, Nicolás, las empresas australianas quieren una mayor presencia acá en Perú, siempre y cuando obviamente haya un ambiente de estabilidad, de transparencia y de certeza para las grandes inversiones que hacemos en minería, que son inversiones para 30, 40, 50 años. Entonces yo veo muchas oportunidades, muchas posibilidades de seguir fortaleciendo las importantes relaciones que ya tenemos entre los dos países en minería. Correcto. Muchas gracias, embajadora, y hasta una próxima oportunidad. Atentísimos a lo que será Perumín 2022. Ha sido Diana de Nelson, embajadora de Australia en el Perú, que por primera vez participará en Perumín y además como aliado inaugural, ¿no? Las cifras son importantes. Creo que eso ya nadie lo puede negar, ¿no? El sector minero es responsable del 10% y un poquito más del PBI, el 60% de las exportaciones, el 16% de la inversión privada y 19% de los tributos pagados. De hecho, recientemente se han pagado impuestos pendientes por 5.000 millones de soles, que es un montón de dinero, que va a servir precisamente para que este gobierno pueda cumplir con los anuncios y con los ofrecimientos, con los bonos, con su política social. Muy bien, 8 de la mañana con 25 minutos. Vamos por aquí porque vemos en pantalla y lo veremos a pantalla completa. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, en esta tercera Vacuna Fest, ha llegado hasta San Juan del Lurigancho y Genaro Bernedo tiene los detalles. ¿Cómo te va, Genaro? Buenos días. ¿Su vacunación? Así es, Nicolás, muy buenos días. En San Juan del Lurigancho continúa la vacunación, importante desarrollo, inclusive con la presencia del ministro de Salud, quien desde las 7 de la mañana está por acá supervisando que todo se dé de la mejor manera, incluyendo el aspecto de Vacuna Fest. Recordemos que pueden venir en pijama, con disfraces y participar de un concurso. Pero lo que más resalta en este punto de San Juan del Lurigancho, que estamos en la Asociación Cruz de Motupe, en la zona alta, casi en Jicamarca, es que aquí lo que se está desarrollando es vamos a tu encuentro. No solamente la vacunación se está colocando en este campo deportivo, que es Campo Deportivo Cepiloma, para todos los vecinos, recuerden, Campo Deportivo Cepiloma, pueden acercarse acá, hay 8 brigadas y estarán toda la jornada de fin de semana, no solamente en este punto, además, como acá hay muchas zonas altas, muchos cerros, asentamientos humanos, a donde tiene que llegar la vacunación, también han llegado mototaxis, estos que ahora son vacuna móvil. Estos mototaxis van a subir con el ministro en primer momento a la altura, a lo más alto de los cerros y ahí aplicar la vacuna a las personas que no puedan desplazarse por la edad o por alguna discapacidad. Y esto es muy simbólico para ampliar el rango de vacunación, lo que se está vacunando ya personas mayores de 23 años y sumándose esto posiblemente a futuro, inmediato, ya ampliar el aspecto de la edad. Bueno, eso es lo que se está desarrollando acá. Estamos esperando que en minutos, luego de esta participación simbólica del ministro, ya activando la vacunación en esta zona alta de San Juan del Lurigancho, en minutos den algunas declaraciones precisando mayores detalles con respecto a lo que es su sector y, por supuesto, la vacunación. Nicolás. Estamos avanzando en esa materia, ¿no? Yo creo que bien, Genaro. Así es que igual es importante escuchar las palabras del ministro Ceballos. En breve seguramente va a declarar
para la prensa y cuáles serán las próximas acciones a tomar, ¿no?, por parte del gobierno peruano en esta lucha contra la pandemia. Gracias a Genaro Bernedo. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Quédese aquí en Diálogo Abierto. No se mueva. Estamos de vuelta aquí en Diálogo Abierto y con lo anunciado. Está declarando ya el ministro de Salud, Hernando Ceballos, desde San Juan del Lurigancho. Adelante. 23 años, ¿no es cierto? Pero vamos a seguir bajando el grupo etario. Vamos a ver si la semana que viene tenemos condiciones y bajamos aún más la edad. Y lo que nos preocupa junto con eso, repito, es que las personas que se han aplicado una sola dosis se apliquen las dos. Buenos días, ministro, autoridades. Con relación a lo que ha dicho la jefa de inmunizaciones, que a más tardar el viernes o sea, ayer iba a estar listo el protocolo para inmunizar a los menores de 12 años sin comorbilidades. ¿Ya está listo? Por otro lado, ¿cuáles son los incentivos que usted había mencionado para aquellos que se iban a vacunar? Muchas gracias. Sí, en primer lugar yo quiero señalar que en este momento el Ministerio de Salud está vacunando hasta menores de 18 años de acuerdo a las distintas realidades que tenemos en el país. No es lo mismo Apurímac que Piura o que Arequipa. Entonces, las estrategias van modificándose de acuerdo a cada región. A veces necesitamos salir a vacunar hasta menores de 18 años porque es complicado volver otra vez a esos lugares tan alejados. Hace 2 días hemos estado con las tribus, con las comunidades originarias del Amazonas y, por ejemplo, claro, desplazarse allí es más complicado y entonces sí tenemos que vacunar desde los 18 años sin ninguna duda, ¿no? En la medida en que tengamos más stock de medicamentos, de vacunas, vamos a seguir bajando con toda seguridad las edades para poder vacunar. Pero ahora nos manejamos en función de cubrir los sectores más vulnerables en primer lugar. Con respecto a las fechas, yo le voy a pasar al viceministro, al doctor Rosell, para que precise en este sentido de los protocolos. Muchas gracias. Nosotros venimos trabajando de acuerdo a un plan, como ya lo mencionó el señor ministro. La programación para 12 a 17 años estaba para el mes de noviembre y pues luego hemos comenzado a trabajar el protocolo ya hace más de 2 semanas. El protocolo primero es una propuesta que hace el Ministerio de Salud y que tiene que pasar por el Comité de Ética. El Comité de Ética ha sugerido que se avance en la vacunación tal cual se está avanzando para luego continuar con los menores de 17 años, ¿no? 17 a 12. Entonces estamos trabajando el protocolo de adolescentes, estamos trabajando el protocolo de niños también, de 5 a 11 años, y estamos trabajando el protocolo de revacunación y de refuerzo. Entonces son 3 protocolos que estamos trabajando en simultáneo en el Ministerio de Salud y que pasan además por una revisión de las sociedades científicas, ¿no? El primer paso, muy rápidamente para que ustedes conozcan, para un protocolo, tiene que ser el levantamiento de información y evidencias a través del Instituto Nacional de Salud. Esa parte ya se hizo y además se actualiza la información que hacen las mismas empresas sobre su vacuna. Hay que recordar que Pfizer entró recién para 12 y 17 años y hay otras vacunas también que ya han terminado sus estudios y que posiblemente actualicen para que puedan ser utilizadas para este grupo etario. Entonces, al margen de que tengamos los protocolos listos, estos tienen que ser aprobados por el señor ministro de Salud, obviamente, y autorizar la vacunación de esos grupos en determinados momentos. Bien, muchas gracias. El turno de RPP. Muchas gracias, autoridades. Muy buenos días. Para consultarle, por favor, con respecto a si es que se está considerando o de repente ya tienen una fecha definida con respecto a la aplicación de esta tercera dosis que la FDA ya había contemplado, ¿no?, y autorizado además en poblaciones vulnerables de nuestro país. Y otra consulta más con respecto a justamente la revelación que acaba de hacer sobre estos 3 casos de la subvariante Delta Plus, ¿no? ¿En qué consiste, qué características tiene esta subvariante y de repente si es que funcionan las vacunas que actualmente se están
administrando aquí con esta subvariante, y detalles sobre estas 3 personas, ¿no? Son hombres, mujeres, qué edades aproximadamente, y si sus familiares han tenido que hacer también cuarentena, ¿no? Al respecto, gracias. Sí, bueno, en primer lugar, con respecto a una probable tercera dosis, esto se está evaluando. De hecho, estamos elaborando los protocolos para ver en qué circunstancias esto se puede llegar a aplicar. Y los estamos elaborando de la manera más rápida posible, porque efectivamente nos interesa evitar cualquier tipo de exposición de los sectores más vulnerables o los que están en primera línea. O sea que esto está contemplado por el Ministerio de Salud, estamos ya elaborando protocolos al respecto, ¿no? En segundo lugar, efectivamente, no solo se han incrementado la variante Delta, sino ha aparecido la variante Delta Plus, ¿no es cierto?, que genera lo que se llama una fuga inmunológica, que es una disminución de la efectividad de la vacuna. Esto no quiere decir que las vacunas aplicadas no sirvan a la variante Delta Plus. En todo caso, con respecto a todas las decisiones que se han tomado en los últimos días, voy a pasarle al viceministro Rosell de Salud Pública, que nos va a detallar cómo se han tomado las medidas para evitar que esta variante se dispare y se propague. Muchas gracias. La variante, las personas que han sido identificadas son del 3 de septiembre, ¿no? Y del 11 de septiembre sus 2 personas que están vinculadas a ellas. Una es el personal de salud que tiene vacunas, ha hecho una enfermedad leve, o sea, con esta variante, porque obviamente la vacuna sirve. Y las 2 personas que son una de su entorno y una que vive cerca, no necesariamente de su entorno interno, pero sí cercano a su vivienda, son personas jóvenes que no están vacunadas y que también están haciendo una manifestación leve de la enfermedad, han sido tratados ambulatoriamente. Nosotros como Ministerio de Salud lo que hemos hecho, como ustedes saben, el cerco epidemiológico, además vamos a hacer un bloqueo, es decir, vamos a terminar de vacunar a todas las personas en las manzanas a su alrededor que no están vacunadas desde los 18 años. Esto ya se ha empezado a hacer mediante la coordinación con la DIRIS correspondiente para evitar que esta variante se expanda, pero sin embargo ya al haberla encontrado en comunidad, eso significa que la variante está circulando, como está circulando la variante Delta. Ustedes saben que tenemos reportados 721 casos de variante Delta en todas las regiones del Perú. Prácticamente nos falta solamente una región, pero es cuestión, digamos, de seguir muestreando para poderla encontrarla en todo el país, ¿no? Bien, muchas gracias. El turno de TV Perú. Buen día, ministro, y todas las autoridades. Una consulta con respecto a lo que ocurrió la semana pasada en Ica, que muchos limeños llegaron para vacunarse. ¿Qué sucederá con ellos? ¿Se les permitirá la segunda dosis en esta región o se readministrará con estas personas, que fue el 80% de limeños en Ica, por favor? No, las personas tienen que vacunarse por ahora, salvo excepciones muy puntuales en la región de donde provienen, si no esto se genera en un desorden donde no podemos entonces saber cuál es la cantidad de vacunas que se necesita en cada región. Entonces, definitivamente esto tiene que ordenarse y salvo, repito, algunas excepciones que se gestionan ante el Ministerio de Salud, las personas deben vacunarse en los lugares donde figure en su DNI que residen. Bien, muchas gracias. El turno de... Nicolás, declaraciones del ministro de Salud con respecto a las acciones que se van a tomar con respecto a la vacunación en los próximos días. Gracias. Gracias a Genaro Bernedo entonces. Y escuchábamos precisamente al ministro de Salud, Hernando Ceballos, por ahora, ¿no?, en cuanto a Lima, el Callao y algunas regiones, porque hay algunas que están por debajo de 23, pero por ahora en estas ya mencionadas estamos en los 23 años, ¿no? O en todo caso, aquellos que han nacido, aquellos que cumplen en el 2021, cumplen 23 años. Van a seguir llegando vacunas. Se van a organizar, el sector se va a organizar y vamos a avanzar en esta lucha contra la pandemia. Son noticias sin duda optimistas, ¿no?, auspiciosas. Recordemos nada más, sin ir muy lejos, que según el plan, hace un mes, ¿no?, o quizá un mes y medio, se hablaba de que en septiembre recién se iba a vacunar en general a los treintañeros, ¿eh? Y vamos a terminar el mes y prácticamente estamos por los 23 años. No sé qué pasará el próximo fin de semana, que el próximo fin de semana ya es octubre, pero creo que se ha avanzado y bastante. Y eso hay que destacar, no hay que ser mezquinos en esa materia. Además,
hay que resaltar la gran labor que están realizando las direcciones regionales de salud, ¿no? Dada su autonomía, están avanzando, y lo decía el ministro Ceballos también, según su criterio, porque no es lo mismo entrar a zonas inhóspitas, por ejemplo, de la selva de nuestro país, que ir al norte de la costa, en fin, o Lima o Arequipa. Cada uno tiene su realidad y por eso hay que aprovechar, decía el ministro, cuando tenemos estas brigadas para acelerar la vacunación en grupos etarios distintos a los ya programados. Muy bien. A propósito de las regiones, le damos la bienvenida a Juan Alvarado. Él es vicepresidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y también gobernador de Huánuco. Se acaba de desarrollar nada más la 15ª edición del GORE Ejecutivo, los gobiernos regionales con el gobierno central en la región Loreto. Gobernador Alvarado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto de saludarlo. ¿Qué tal? Bueno, para todo el Perú y a la región Huánuco. Muchas gracias, gobernador. Mencionaba yo, creo que se ha fortalecido, no sé si usted tiene la misma lectura, el trabajo de los gobiernos regionales en los últimos tiempos, su independencia, su autonomía, ¿no? Sus direcciones regionales. En cuanto a educación y salud, que son dos sectores golpeados justamente por la pandemia, ¿no? Comenzamos un poquito tibios de pronto, creo que todos, con esta incertidumbre de no saber qué cosa pasaba. Pero ustedes se han afianzado y han cogido el toro por las astas y han asumido un liderazgo, cada uno, por supuesto, en su región, y han avanzado bien. Bueno, es cierto, en este GORE, en el 15º GORE, ha sido donde los gobernadores regionales, pues, teníamos que conversar con el Ejecutivo temas puntuales, porque de la educación y la salud siempre van a ir articulados debido a que eso está en el planteamiento que nosotros hicimos como GORE Ejecutivo al presidente de la República y al Ministerio. En ese sentido, el Ministerio de Salud, el ministro se ha comprometido, pues, a completar la dosis a todos los docentes y como también a los centros educativos del país para poder empezar las clases presenciales y garantizar los elementos de bioseguridad y nosotros hacer cumplir los protocolos de bioseguridad. Un trabajo en conjunto con los tres espacios de gobierno, con el gobierno central, gobierno regional y los gobiernos municipales, que es muy importante articular para diversificar la atención en todos los sectores más necesitados de nuestro país. Y esto a disposición del presidente de la República como también del ministro de Salud es muy importante resaltar de que tienen toda la expectativa, tienen toda la predisposición de trabajar de manera conjunta y articulada para poder tratar de solucionar y empezar ya pues estas clases presenciales que requiere bastante el país. Gobernador, pero justo yo hacía mención al protagonismo que han asumido cada uno de los gobernadores regionales en nuestro país, ¿no? Fíjese que en los planes piloto de retorno a clases semipresenciales, la mayoría de los colegios son de las diferentes regiones del país, no son de la capital. Y en cuanto al avance de la vacunación, ¿no? Cada región ha avanzado incluso más que Lima Metropolitana, casi todas prácticamente, ¿no? Ya incluso están vacunando a los menores. Ya regiones como Ica, por ejemplo, emprenden una iniciativa de exigir el carnet de vacunación para ingresos a lugares masivos. Entonces, poco mi reflexión era cómo han asumido esta autonomía y qué bien están avanzando cada uno de ustedes, ¿no? Al margen de la labor que está haciendo el gobierno central, que obviamente facilitan, digamos, las labores de los sectores en mención, educación y salud, pero ustedes lo despliegan. Bueno, se está cumpliendo de acuerdo a lo dispuesto para las normas legales que hemos emitido. Yo creo, saludo y también pido a los ciudadanos en general de que en todos los lugares públicos tienen que asistir netamente con el carnet de haber como completado la segunda dosis. Esta es una tarea de todos que tenemos que cumplir como ciudadanos y también en las regiones de nuestro país. En ese sentido, estamos trabajando solamente lo que hemos pedido, equidad. A veces a las regiones como Huánuco y algunos lugares más no está llegando a la vacuna tan adecuadamente en el momento oportuno, pero de todas maneras se está cumpliendo. Nosotros nos faltan recursos humanos, es bien cierto, pero estamos tratando de cumplir con apoyo de las microredes y las redes para lograr pues este trabajo en conjunto, en bien de la sociedad, en bien de la sociedad civil
Y eso es lo que queremos y por ende que vamos a lograr ese objetivo, porque queremos ya que el 2022 ya sean las clases presenciales y más bien invocamos a través de su medio de comunicación a todos los ciudadanos a cumplir estos protocolos de salud, que es muy importante. En este GORE se han tratado temas de bastante interés nacional, con lo que corresponde a la salud, como también la dotación de plantas de oxígeno, y eso creo es el interés del Ejecutivo, y vamos a cumplir y trabajaremos de la mano, pues, para articular estas políticas públicas de desarrollo que cierren las brechas en los espacios donde todavía no han sido coberturados a nivel de nuestro país, como también a nivel de la región Guano. Gobernador, ya lo mencionábamos, ¿no? Temas tratados en esta 15ª edición de GORE en la región Loreto, el retorno progresivo a las clases, ¿no? Las acciones frente a la pandemia, pero también se han abordado dos temas fundamentales para nuestro país, ¿no? La descentralización y la reactivación económica, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es su balance y el de todos los miembros del GORE? Bueno, el balance de todos los gobernadores regionales es bastante positivo. El presidente Castillo, cuando ha llegado, ha explicado la manera de cómo va a ser la reactivación económica del país, y cada ministro, de Agricultura, Transporte, Educación, Salud, todos los sectores ministeriales han expuesto, y nosotros hemos hecho un análisis y también hemos hecho llegar nuestro pedido, lo cual coincidimos y esperamos, pues, por ejemplo, hay muchas obras paralizadas a nivel del país, y esas obras del país están inversiones miles de millones que requieren la continuidad y la culminación. En el caso de Huánuco, tenemos 2 hospitales que han empezado el año 2014 y el 2013, y hasta ahora no se termina, ya uno se ha concluido con un 100%, pero falta la segunda etapa, que es el equipamiento. En León Prado igual, y así en la región tenemos en todo el país, entonces se debe priorizar esas obras que están ya, que tienen mucha inversión del 60% para arriba, deben ser concluidas, y eso ha aceptado el presidente de la República con los diferentes ministerios, porque las obras no solo están en educación, están en salud, en agricultura, en transporte. Entonces hay una alianza bastante estratégica para nosotros como autoridades, elevar la documentación correspondiente, actualizar los datos del cual tenemos y de una vez cristalizar por todos, y de esta manera generar, pues, la reactivación económica en nuestro país, generando mano de obra en los diferentes sectores de nuestro país, y generar, pues, más que todo, ¿no? Mejorar la canasta familiar, porque hoy en día los agricultores se encuentran, pues, precariamente. El pequeño agricultor prácticamente ha desaparecido a nivel nacional. En el caso de Huánuco han sido golpeados muy fuerte por esta pandemia, y tenemos buenas propuestas del Ministerio de Agricultura para salir de manera conjunta, no solo para Huánuco, sino para todo el país. Cuando usted habla de obras, ¿se refiere a obras públicas o hay la posibilidad también de afianzar, digamos, esta realidad de obras inconclusas, de pronto alianzas con el sector privado y acelerar la marcha? Bueno, yo creo que es muy importante, porque el presidente en la OEA, en la ONU también ha hablado de que hay que garantizar, hay que dar la estabilidad jurídica a la empresa privada, y la empresa privada es la que va a generar para nosotros, ¿verdad? Este discurso del presidente de la República es muy alentador, porque el Perú debe conciliarse tanto el sector privado como el sector estatal, garantizar a través del Estado de Derecho la inversión que van a realizar en el país. Y es cierto que con reglas claras, con políticas concordantes, con la política internacional de trabajo, es necesario que el capital extranjero llegue al Perú, venga al Perú, invierta en el Perú, porque van a generar mano de obra. Hubo bastante zozobra en el país estos últimos tiempos, debido netamente a la campaña política, pero yo creo que el presidente fue un discurso bien claro y contundente el día de ayer, donde ha manifestado de que van a tener toda la garantía para poder trabajar en el país. Y esto nos da otra imagen a nivel internacional, lo cual nosotros saludamos y expresamos nuestro saludo y felicitaciones al presidente de la República, porque el Perú netamente es un país democrático, respetando los tratados internacionales, respetando el Estado de Derecho, respetando la institucionalidad y respetando la inversión privada. Y yo creo que vamos a salir hacia adelante todos, porque es momento de articular para lograr el desarrollo de nuestro país. Usted, ya que mencionaba la campaña política, ustedes, los gobernadores regionales, porque a veces solamente nos enfocamos en Lima y hay que saber que la realidad, que el Perú no solamente es Lima, ¿ustedes sienten inestabilidad? De pronto, la inflación de los últimos días, ¿consideran que hay o que ya el presidente Castillo
está modigerando un poco su mensaje y está ayudando a equilibrar un poco las cosas, a paliar la incertidumbre que hemos vivido en los últimos meses? Claro, bueno, todo inicio es un poco complicado para nuestras autoridades y como para nosotros también lo es, ¿no? Hay momentos bastante difíciles. Nosotros pasamos como gobernadores regionales una etapa bastante difícil. Venimos de cambios, 5 cambios presidenciales, cambio de Congreso de la República, el referendo del sí por el no. Para nosotros como autoridades ha sido bastante crítico estos cambios porque cada presidente que entraba, cambio de ministro, no nos ha permitido, hay que reconocerlo, que no es deficiencia que nosotros queremos, sino en la misma estabilidad política que no tuvo el país. Bueno, ¿qué haremos? Dejaremos el pasado. Lo que queremos es que esta inflación es parte del proceso democrático, parte de la inestabilidad que todavía se está dando en este aspecto. Lo que queremos nosotros es darle la seguridad, el apoyo, el respaldo al presidente de la República para que continúe con la política de trabajo, que no se haga un político de partido, un político de gobierno, ¿no? Sino se haga una política de desarrollo general, una política de trabajo a largo tiempo, que se dé una política de Estado que es muy importante para dar la continuidad al trabajo que se viene realizando, teniendo en cuenta que el país requiere pues de miles de millones de soles para una reactivación económica, porque esta crisis económica definitivamente nos ha llevado las alzas en los diferentes productos de primera necesidad. Es cierto que nos complica a todos los ciudadanos, menos más todavía a los ciudadanos del campo, ¿no? Que han perdido todo, pero esperemos pues de ponerlo todo al servicio de nuestros hermanos del campo, a las personas más vulnerables del país. Pero eso va a depender de la unidad, del trabajo que podemos hacer entre los 3 espacios para poder trabajar de manera conjunta, identificar nuestros problemas en salud, en educación, vivienda, agua y desagüe, trabajar contra la anemia, la desnutrición. Esto va a generar pues una estabilidad bastante positiva para el país, pero esperemos pues comprender y esperamos que el Ejecutivo tome decisiones concretas para favorecer y iniciar ya un desarrollo económico, una reactivación económica bastante justa para todo el Perú. Correcto, correcto. Interesante el punto que usted recuerda, gobernador, porque sí, ustedes han estado, digamos, el GOR ejecutivo ha cambiado, ¿no? Ha cambiado al frente, han tenido prácticamente a 5 presidentes, ¿no? A Kuczynski, a Vizcarra, ¿no? Sagasti, por ahí Merino también, Merino, Sagasti y ahora Pedro Castillo. Ahora, lo que no ha cambiado es que los gobiernos regionales le han dado finalmente gobernabilidad al gobierno central, ¿no? Frente, en muchos casos, a congresos que no han ayudado, ¿no? Que han sido considerados obstruccionistas. Y eso es, creo que también materia de reflexión. Ahora, y para ya finalizar, y hablando de que se acaba también usted, prácticamente la gestión de ustedes, ¿no? Les está quedando un año más. Y en esa materia, ¿cuál sería su reflexión y cuál sería su mensaje, ¿no? Toda vez que en el Perú seguimos con la idea de implementar políticas de gobierno y no de Estado, ¿no? Más a mediano y largo plazo, ¿no? ¿Cree usted que esta vez va a ser diferente, que ustedes van a dejar, digamos, un terreno propicio, ¿no? Fructífero para los que abonado para las próximas autoridades? Claro, claro, eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Hacer una política de Estado que tenga continuidad. Nosotros es cierto que dejaremos el gobierno, pero queremos hacerlo pues desde un punto de vista con una línea de tiempo de trabajo y el Ejecutivo pues que trabaje bastante articulado. Yo creo el Congreso de la República debe apoyar en las decisiones que toma el presidente de la República. Eso es un trabajo conjunto que necesitamos ya. Hemos empezado un bicentenario. Yo creo que es importante dejar las cosas hacia atrás, lo que ha pasado, y evaluar hacia adelante todas las cosas positivas, porque el Perú requiere, pues hoy en día, ya que tenemos un gobierno estable de nuestro presidente Pedro Castillo, esperemos que se suman todas las fuerzas, no solo el Congreso de la República, que tiene que emitir las leyes, ¿no? Tiene que coordinar con el Ejecutivo, los ciudadanos. No es hora de hacer protestas, no es hora de estar instigando a nuestra ciudadanía, es hora de unirnos. El Perú es uno y queremos trabajar de esa manera. Nosotros como autoridades y culminando nuestra gestión, si Dios nos permite también, seguiremos trabajando con el objetivo de que el Perú crezca, de que el Perú merezca un desarrollo, porque en Latinoamérica hemos tenido un buen desarrollo económico. Hemos estado saliendo de esta situación donde nos encontramos.
si no es necesario el apoyo pues del Congreso de la República, de los presidentes que apoyen al Ejecutivo, porque verdaderamente lo que ha pasado con nosotros es bastante complicado. Son 5 presidentes que se han cambiado y esperemos que eso no suceda. Al contrario, las fuerzas democráticas deben unirse del país para apoyar, para darle sus planes de trabajo, y que los mejores planes de trabajo se ejecuten en el país. Hay que concertar, todas las fuerzas políticas deben apoyar. Acá ya no hay colores políticos, no, es cierto, pero trabajemos por un Perú que Dios quiere, que nosotros queremos, que primero están aquellas personas que no carecen de los servicios básicos, y eso se demuestra a todo el país. La agricultura netamente está golpeada a nivel nacional, entonces para ello necesitamos que el Congreso, el Ejecutivo y nosotros trabajemos de la mano para decir al Perú de que estamos presentes sus hijos, los que lo queremos, y queremos una patria justa, una patria con equidad, una patria que se conduzca con mucha responsabilidad, y esa responsabilidad lo va a generar pues netamente el poder del Estado, el presidente de la República, el Ejecutivo, el Congreso de la República. Correcto. Y los ciudadanos pondremos nuestra cuota de arena para darle responsabilidad y respaldo a las decisiones que toman en favor de los más necesitados de nuestra patria. Muchas gracias, gobernador. Juan Alvarado, vicepresidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, gobernador de Huánuco, y este balance ya más allá también de la cita en Iquitos, ¿no? La 15ª edición de Gore Ejecutivo que se ha desarrollado en la región Loreto, sino también que viene más allá, ¿no? Las políticas de Estado, no quedarnos en una gestión de 1 año, 2 años, sino mirar más adelante, no vernos como nación, ¿no? Y no como país. Y en ese sentido las autoridades tienen que ser responsables también en su labor. Vamos a cambiar de asunto. 8 de la mañana con 56 minutos. Y aunque también hablamos rápidamente en la entrevista anterior de la educación, vamos a profundizar en esa materia porque se ha visto, por lógicas razones, por la pandemia, se ha visto afectada la educación en nuestro país, y una educación complicada, ¿no? Donde hay mucha deserción, ¿no? Donde hay brechas, hay desigualdades, tenemos que reconocerlo. De hecho, ahora se quiere hacer un retorno semipresencial, y cuando se ha querido implementar el plan piloto, pues las condiciones no son las mismas. ¿Cómo aplicamos, digamos, protocolos de bioseguridad en escuelas que ni siquiera tienen agua, por citar un ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo enfrentamos esta situación? Bueno, vamos a hablar con Alfonso Rodríguez, que es coordinador latinoamericano de comunidades del aprendizaje, ¿no? ¿Y cuál es el principal reto, ¿no? Ya afrontada la pandemia, ya ojalá saliendo de la pandemia, ¿qué se viene de aquí en más? Señor Rodríguez, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás, un gusto estar contigo. Y con el retorno a las aulas va a ser analizado, ¿no? en una cita internacional, ¿no? Más de 3.000 educadores de la región participarán en el segundo encuentro latinoamericano de comunidades de aprendizaje, ¿no? No sé, señor Rodríguez, si nos primero podemos ver, podemos contextualizar este asunto, ¿no? ¿Dónde estamos parados? ¿En qué situación nos encontramos? Prácticamente los chicos han perdido 2 años, ¿no? de clases escolares, de clases presenciales escolares. Pues si bien la educación virtual ha ayudado en otro sentido, ¿no? Los usos de las nuevas tecnologías, pues no es lo mismo, ¿no? Hay que reconocerlo así. Contextualicemos, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, como bien comentas, la región ha perdido en promedio cerca de 180 días de clase aproximadamente, salvo algunos pocos países que han continuado teniendo pues, clases presenciales, o algunas zonas más alejadas, más rurales de los países de América Latina, pero la gran mayoría se encuentran apenas, ¿no? Desde marzo más o menos del año pasado hasta apenas este mes aproximadamente estamos regresando a clases en muchos de los países, incluidos el Perú, México, donde yo me encuentro, muchos otros. Eso indudablemente está afectando pues el desarrollo de los aprendizajes de los niños y niñas por diferentes cuestiones. La primera es que en este distanciamiento social, ¿no? También llamémosle confinamiento, los niños y niñas han perdido la interacción social que tenían con sus compañeros y con el profesorado y con las comunidades educativas en las que estaban insertos. Esto innegablemente va a disminuir, va a impactar en el desempeño académico una vez que regresemos a las aulas. Pero también esta otra parte de la interacción social es muy importante para el desarrollo de los niños y niñas, ¿no? El poder estar
aprendiendo con sus compañeros, con sus compañeras, generando amistades, pues socializando, pues también se ha visto afectado. La virtualidad sí, en alguna medida ha ayudado a compensar un poco, ¿no? Es cierto también que depende de las condiciones también de cada región y de cada familia en concreto que tenga acceso o no a los medios virtuales. Y bueno, se habla de una posible, del aumento de la desigualdad, ¿no? Porque pues sabemos que hay grandes regiones, grandes grupos sociales que no están pudiendo acceder. Por lo tanto, la cuestión ahora es, una vez que nos estamos planteando la vuelta a las aulas, semipresencial o presencial completo, como sea, ¿qué hacemos, no? Un poco esa va a ser la pregunta que vamos a tratar en el evento que mencionas, el 1 de octubre de la próxima semana, cuando hablemos de un proyecto que estamos transfiriendo al continente que se llama Comunidades de Aprendizaje. Y ahí vamos a dar algunas respuestas de qué han hecho algunas escuelas en esta vuelta presencial. Una propuesta de transformación educativa y social, ¿no? Explíquenos, por favor, de qué va Comunidad de Aprendizaje, que entiendo se aplica ya o está presente en más de 9.000 escuelas de la región, ¿no? Países como Argentina, Brasil, Chile. Sí. Comunidades de Aprendizaje es un proyecto de larga trayectoria, tiene en educación básica más de 25 años. La primera comunidad de aprendizaje en educación básica es española. Y está respaldada por investigación científica de un centro de investigación llamado CREA de la Universidad de Barcelona. Nosotros, digamos, somos una red de actores que estamos colaborando con ese centro de investigación en América Latina para transferir ese proyecto a escuelas de nuestros países, de nuestro continente. Este proyecto, Comunidades de Aprendizaje, es un proyecto de transformación escolar que tiene dos características principales. La primera es que en las escuelas que se transforman en una comunidad de aprendizaje se implementan actuaciones, lo que llamamos actuaciones educativas de éxito, que son actuaciones que están probadas, respaldadas por evidencia científica y que han demostrado efectividad para mejorar los aprendizajes, reducir el abandono escolar y mejorar la convivencia, los valores, las emociones y sobre todo los sentimientos. Están basadas estas actuaciones de éxito en publicaciones en revistas científicas y están demostradas ya su transferibilidad a diferentes contextos. La segunda característica de este proyecto es que se involucra a toda la comunidad que rodea esa escuela en el proceso educativo y en la implementación de estas actuaciones educativas de éxito. ¿Por qué? Porque las evidencias internacionales, la ciencia en educación ha demostrado que para que logremos superar las desigualdades desde la educación, mejorar el éxito académico y disminuir el abandono escolar, es crucial, es fundamental incluir a las familias, a la comunidad que rodea esas escuelas en los procesos educativos dentro de la escuela, en la toma de decisiones. Eso es un poco, digamos, la globalidad y es lo que estamos transfiriendo desde el 2014 a América Latina y que ha seguido durante la pandemia y continúa ahora en el regreso a clases. Mencionaba algunos países de la región y hay que entender que las realidades son parecidas, pero no son iguales, ¿no? En el Perú, usted ya debe saber, hay una polémica en torno al regreso a clases, incluso semipresencial, ¿no? Se están desarrollando algunos planes piloto y el debate está, bueno, básicamente el debate no está en la autoridad educativa, sino el debate está en las familias, porque hay padres de familia que no quieren que sus hijos vuelvan a clases, al menos hasta que se acabe la pandemia. Y usted sabe que la pandemia puede tardar unos años más, ¿no? Mientras que se vacuna a todo el mundo, mientras que desaparece el coronavirus. Y los que consideran que deben de volver a clases sus hijos, bueno, básicamente por lo que usted mencionaba, ¿no? Que es importante esta sociabilidad. ¿Cómo hacer para lograr un acuerdo y qué retos debe asumir, ya en este caso, la comunidad educativa peruana? Claro, a ver, mencionas algo muy importante, que es el diálogo que se tiene que establecer con las familias. Sí, es muy importante decir que en las comunidades de aprendizaje, que es la experiencia de la que yo te puedo hablar, que ha sido exitosa en diferentes países, una clave se encuentra justo en establecer un diálogo igualitario con las familias. ¿Esto qué quiere decir? Que el profesorado ya no toma decisiones de manera unilateral y solamente informa a las familias, sino que se establece realmente un diálogo, ¿no? En el cual las familias también pueden aportar argumentos y también pueden apoyar a la toma de decisiones en la escuela. Esto es fundamental, porque si lo que queremos es que las familias confíen en la escuela, ¿no? y envíen de vuelta
por así decirlo, a los niños y niñas a la escuela, se necesita establecer una confianza, un diálogo que verdaderamente permita al profesorado pues involucrar a las familias en todos los aspectos de la escuela. Cuando se establece este diálogo igualitario con las familias, por ejemplo, como sucede en las comunidades de aprendizaje, se lleva a cabo un proceso de transformación muy importante que comienza por un sueño, en el cual las familias, junto con el profesorado y los niños y niñas, establecen cuál es la escuela ideal, ¿no? Cuál es esa escuela que desean para sus hijos e hijas, y de ahí se organizan para poder conseguirla. Entonces sería muy importante, ¿no?, avanzar, pues involucrar a las familias de esta manera para que también los familiares puedan aportar qué ideas tienen, qué sueños tienen, qué esperan de la escuela para sus hijos e hijas, y el profesorado pueda responder a ello. Y de ahí, ¿qué pueden hacer? Pues hay consultar evidencias científicas para poder hacer esas escuelas lugares más seguros. Por poner un ejemplo, la Universidad de Harvard publicó desde el año pasado ya una guía en la que sugiere algunos lineamientos para hacer las escuelas lugares más seguros para el regreso a aulas con el COVID. Entonces, cuando las familias se pongan de acuerdo y el profesorado se ponga de acuerdo con las familias para volver a las aulas, se pueden consultar evidencias científicas como la que menciono para poder implementar, ¿no?, aquellas sugerencias para que el regreso a aulas sea lo más seguro posible para todos y todas. Claro, correcto, correcto. Pensaba mientras usted hablaba también en los retos que debe asumir la autoridad educativa peruana. Claro, no vamos a adelantar mucho porque el encuentro recién se va a gestar, ¿no? El encuentro de ustedes, quiero decir, pero también poco pensaba en el nombre de esta comunidad de aprendizaje, ¿no? Porque el aprendizaje va más allá en realidad de compartir conocimientos por parte de los profesores, sino también de que la infraestructura sea la adecuada, ¿no?, que las condiciones de alimentación, ¿no?, y de nutrición de los chicos, sobre todo, que estén aptos, ¿no?, para adquirir todos estos conocimientos. Entonces, las brechas, una de las, digamos, características y lo que postula, digamos, la institución es que no existan desigualdades, ¿no? Y creo que la pandemia lo que ha hecho es más bien ahondarlas, ¿no? Sí, ha ido ahondando desigualdades que ya existían, ¿no?, de las que ya partimos en el continente, en el Perú, pero también en los países de América Latina. La pregunta es, ¿no?, frente a la situación que ya se enfrentan las escuelas, que es, ya de por sí traíamos pues unas desigualdades de resultados de aprendizaje muy grandes entre escuelas, ¿no?, de contextos favorecidos y desfavorecidos. Ahora se han agravado más. Se espera o se cree que va a haber un posible abandono escolar, ¿no?, de niños y niñas, una afectación en la matrícula futura, etc. Bueno, la pregunta es, ¿no?, una vez que volvemos a las aulas, semipresencial o presencial completo, ¿qué vamos a llevar a la práctica? ¿Qué vamos a hacer en esas horas digamos, que tengamos a los niños y niñas ahí? Y la respuesta y lo que trabajamos en las comunidades de aprendizaje es la misma que se trabaja en medicina en el COVID actualmente. Es decir, en la pandemia del COVID, los tratamientos que se están dando tienen que estar basados en evidencia, y si no están basados en evidencia se sabe que no van a dar resultados, ¿no? Las vacunas, por eso se está tratando en tener tratamientos preventivos para el COVID, o más bien, ¿no?, medicamentos. Pero esto en educación no está tan claro muchas veces, ¿no? Tenemos que tener muy claro que al volver a las aulas tenemos que implementar aquí solamente actuaciones que ya estén probadas, que ya hayan sido demostradas de manera científica, que logran mejorar esos aprendizajes, reducir el abandono escolar y mejorar la convivencia con los estudiantes. ¿Cuáles son esas? Cualquier persona la puede buscar en internet, incluso en nuestra página web, comunidaddeaprendizaje.com.es. Lo que da resultados son las actuaciones educativas de éxito, que es lo que implementan las comunidades de aprendizaje. Si uno las implementa, entonces puede, al volver a las aulas, aunque sean 4 horas por semana, o sean 6, 8 o 12, tendrá la confianza de que esas actuaciones de éxito van a ayudar a mejorar los aprendizajes, a reducir, ¿no?, en lo posible el abandono escolar, y a mejorar la convivencia con los estudiantes que logren volver, ¿no?, y digamos con la comunidad con la que estemos trabajando. Pero un dato muy importante es, estas actuaciones de éxito que mencioné funcionan en cualquier contexto, independientemente si es una zona urbana o rural, favorecida o de una zona muy pobre. Esa es la gran ventaja que tienen estas actuaciones educativas de éxito, que cualquier persona puede buscar con ese nombre en internet, ¿no? Correcto. Y aquí los aliados son los padres de familia, ¿no? Creo que pilares para que los chicos puedan volver, que no exista la deserción que ya existía antes, ojalá que en ese sentido no se ahonde, todo lo contrario, que podemos recuperar a los niños, jóvenes y adolescentes que vuelvan a las aulas, pero también creo que va a ser primordial trabajar en la salud mental, ¿no? Porque estos chicos van
van a tener que lidiar con eso, ¿no? Porque los temores creo que son normales en una situación que nadie conocía, ¿no? Una pandemia que para todos era desconocida, ¿no? Y más aún para los pequeños, ¿no? Que están en desarrollo, que están, ¿no? Recién que están creciendo. Y entonces ahora van a tener que luchar contra esos miedos, ¿no? De que esto se repita. Muchas gracias, Alfonso, y estaremos atentos a este encuentro. Muy amable. Un placer, mucho gusto. Gracias, Alfonso Rodríguez, coordinador latinoamericano de comunidades de aprendizaje. 9 de la mañana con 10 minutos, quédese con nosotros, hay más aquí en Diálogo Abierto vía TV Perú, Radio Nacional y por supuesto, gracias al Internet, nos ven en todo el planeta. Regresamos. Seguimos en Diálogo Abierto y es hora de darle la bienvenida a Martín Rincón, ¿no? Para una revisión regional y sobre todo de Tacna. Hablábamos en los bloques anteriores sobre el retorno a las clases semipresenciales. ¿Cómo vas, Martín? Buenos días. Gracias. Hoy se realiza la tercera vacunatón en la región Tacna, donde el sector salud está inmunizando contra la COVID-19 a los adolescentes entre los 14 y 17 años. Para tener más información vamos a conversar con la licenciada en enfermería Ana Caimanque, quien está encargada de este punto de vacunación, que es el Colegio Coronel Bolognesi en el cercado de la Ciudad Heroica. ¿Cómo estás? Muy bien, hoy día nos encontramos realizando la vacunatón para niños desde 14 a 17 años. Ya la región Tacna, la red asistencial de salud de Tacna, estamos trabajando en el Colegio Coronel Bolognesi, inmunizando a todos los adolescentes durante todo el día. Y claro, si se acaba el stock de vacunas, se puede mandar a pedir más. Les pedimos por favor que se acerquen a los puntos de vacunación. De entre ellos el Coronel Bolognesi, donde se encuentra todo el personal de salud trabajando para la población de Tacna. Coméntanos, ¿solo se va a vacunar a los adolescentes de 14 a 17 años o también pueden venir de otras edades? Estamos vacunando prioritariamente a los adolescentes de 14 a 17 años, nacidos hasta el año 2007, hasta el día de hoy, que ya han cumplido los 14 años, pero siempre existe, ¿no?, la premisa de vacunar a los que son adultos y aún no han acudido por su vacuna. Estamos poniendo la vacuna Pfizer. Hoy día el sector salud ha puesto en total 6 puntos de vacunación en Tacna. Coméntanos un poco cómo es en el Coronel Bolognesi, las áreas que tenemos, cuántos puestos para vacunar a los adolescentes hay en este momento. Estamos trabajando con 11 vacunatorios, en la tarde vamos a habilitar solamente 10, con 1.200 dosis, pero si se acaba el stock se pueden mandar a pedir más. Los adolescentes tienen que acudir necesariamente con un apoderado o su padre de familia. Si tienen DNI de Tacna no hay que adjuntar ningún documento más, pero si tienen un DNI de otra ciudad, sí es importante que nos ratifiquen que viven en la ciudad de Tacna con alguna copia de Agoluz o el DNI del padre que sea de la ciudad de Tacna. Finalmente, Ana, coméntanos también, el sector salud, también es salud donde trabajas, están realizando toda una campaña de promoción para que las personas se vacunen, porque justo en los últimos días se ha visto ausentismo en muchos locales de vacunación. ¿Cómo así se están realizando estas promociones? Así es, al verse que ha acudido poca gente a los vacunatorios, hemos bajado las edades y también estamos utilizando las redes sociales, que son lo que más ocupan los jóvenes hoy en día, para hacer spot, para motivarlos a través de publicaciones, que se acerquen a los vacunatorios. Se está utilizando música de fondo para que sea entretenido el tiempo de espera. Estamos utilizando diferentes temáticas durante los días, se hacen bailes de TikTok durante las observaciones, que son donde más se aburre la gente porque hay que quedarse un tiempo de espera después de vacunarlos. De esa forma se motiva a la población más joven a que acudan a los vacunatorios. Por favor, vengan todos a vacunarse acá en Tacna y en la red asistencial de salud. En el Coronel Bolognesi los esperamos, somos un equipo joven, un equipo animado que quiere trabajar para ustedes. Muchas gracias. Bueno, como hemos escuchado, hay ausentismo en Tacna respecto en los últimos días con la vacunación. Por eso el sector salud hace un llamado para que todas las personas vengan a poner el hombro y a vacunarse contra la COVID-19. Regresamos con ustedes en Estudios Centrales.
Muchas gracias a Martín Rincón. Entonces, lo que está pasando en Tacna. Yo mencionaba las clases semipresenciales, pero básicamente su reporte tiene que ver con la vacunación, que muestra ausencia, pero hay que reconocer también que Tacna ha avanzado y bastante. Quizá la región, ¿no? Más en ese sentido que más destaca. Le damos la bienvenida a Aldo De Filippi, director ejecutivo de la Cámara Peruana de Comercio Americana del Perú, para hacer un análisis y balance de la gira del presidente Pedro Castillo en México y Estados Unidos. Señor De Filippi, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Antes digamos, desagregar, ¿no? De desmenuzar cada una de las actividades que ha tenido, porque el presidente Castillo ha estado en México y Estados Unidos, ha tenido diferentes discursos, ¿no? Foros, y bueno, hay mucho que decir al respecto, pero ¿cuál es su balance general sobre este primer viaje del jefe de Estado? Miren, yo solamente puedo hablar por la parte de la reunión que tuvo con los empresarios. No he estado presente en las reuniones, digamos, más de carácter multinacional o políticas en las que pudiera haber estado. Creo que el balance ha sido una muy buena oportunidad como para poder presentar al país ante la comunidad internacional. El presidente ha hecho algunas declaraciones, algunos ofrecimientos que esperamos que se cumplan de forma tal de poder despejar esta tremenda incertidumbre que existe. Nosotros en particular hemos hecho 2 eventos empresariales muy importantes. El primero fue una cena que hicimos el domingo, que arribó el presidente a Washington, donde estuvieron presentes el presidente, 4 ministros, algunos embajadores, y 24 empresarios de distintas nacionalidades, principalmente americanos, todos al más alto nivel. Eran los CEOs mundiales, número 1, los presidentes de distintas compañías. Y el segundo evento fue un almuerzo con 60 empresarios, también de diferentes nacionalidades. Así que creo de que en esas 2 oportunidades yo le puedo comentar las declaraciones que hizo y la conversación que tuvo con los empresarios. Ok, perfecto. Entonces, hablamos de 2 auditorios. ¿Cuáles son las conclusiones ya días después de haberse realizado estas reuniones, estos encuentros? Mira, el presidente resaltó las brechas existentes en salud, en educación, en infraestructura, cosa con la cual creo que todos los empresarios y todos los peruanos estamos totalmente de acuerdo. Reconoció que sin inversión privada estas brechas no pueden cerrarse, dijo que ya el periodo electoral había pasado y que por lo tanto expresaba la necesidad de que trabajáramos todos juntos. Ofreció mantener reglas de juego estables, el Estado de Derecho, que el empresariado deje la desconfianza en este gobierno y que apoye las inversiones. Fue un mensaje compartido por todos. Nosotros le insistimos en la importancia que se mantenga la confianza y el Estado de Derecho, que la confianza es el motor del vehículo con el cual podemos salir adelante y construir el país que todos queremos. Pero, sin embargo, yo le dije que la confianza era difícil de construir y fácil de perder. Y sobre todo me refería a algunas señales que ha venido dando el Ejecutivo, que sumadas a las poco afortunadas declaraciones de ciertos representantes de Perú Libre, están generando mucha incertidumbre en Perú. Correcto. ¿Cuál fue su respuesta? Y lamentablemente al llegar al Perú he encontrado algunos aspectos de esa naturaleza que nos siguen preocupando. El presidente insistió en que confiáramos en él, que él iba a respetar las reglas de juego y que por lo tanto lo que requería era el apoyo de los empresarios. Nosotros mostramos nuestra preocupación por
los cuestionables nombramientos en puestos claves de autoridades y funcionarios que no cumplen con los mínimos requisitos indispensables, y muchos de ellos que tienen graves cuestionamientos éticos que se han ido replicando desde el inicio del gobierno. Y esto es un gatillador de la confianza en el país. Por ejemplo, la reciente designación del titular de Indecopi, yo creo que es un claro ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, ¿qué les dijo el presidente? Disculpe que entre de pronto a la privacidad de una reunión de unos cuantos, pero nosotros también aquí en el Perú esperamos respuestas, ¿no? Incluso se generó toda una polémica en Cancillería, usted sabe, por la cita con Nicolás Maduro, y aún no se obtiene una explicación sobre el tema. Entonces, de pronto usted nos puede ayudar a entender lo que está pasando, ¿no? Mire, la verdad que yo tampoco entiendo lo que está pasando, porque más allá de las palabras del presidente y de los ofrecimientos de respetar la ley, de dar incentivos para la inversión, hubo esta desautorización de alguna manera al canciller, pero el que designa la política, el que diseña la política exterior es el propio presidente, el canciller la ejecuta. Por lo tanto, si ha habido críticas, estas críticas al final terminan siendo al propio presidente. Por otro lado, ayer publicaron el inicio de la segunda reforma agraria, cosa que llama tremendamente la atención, y donde no participa el sector privado. El Perú ha tenido, podemos llamarle el milagro de irrigar el desierto y obtener productos de exportación que han generado gran cantidad de trabajo para todos los peruanos, además del volumen de exportaciones que tenemos. Claro. Destruir el trabajo que se ha hecho durante años significaría volver a la pobreza que se nos dejó después de la reforma agraria del presidente Velasco. Por otro lado, hay una serie de aspectos que nos preocupa, como lo que el Ministerio de Trabajo está señalando, y a pesar de que en las reuniones se dijo, sobre todo el ministro de Economía indicó que no existía en la agenda de este gobierno la intención de modificar la Constitución, y también el Premier en su mensaje al Congreso así lo manifestó. Sin embargo, se siguen recolectando firmas para cambiar la Constitución. Entonces, estamos bastante desconcertados. Nosotros en esas reuniones indicamos que teníamos pues una gran preocupación por la Asamblea Constituyente, porque puede paralizar por completo durante mucho tiempo toda la actividad económica, y en particular las inversiones que hoy día están en un nivel cero. Correcto. El otro tema que creo yo que es muy importante de mencionar es que, a pesar de que los impuestos que se han generado, el canon, los recursos que se han ido produciendo a lo largo de estos años debido al crecimiento que ha tenido el país y que se han distribuido a nivel de todo el país, de todas las regiones, tanto el gobierno nacional como el regional y el provincial creo que no han cumplido con su parte. No han sabido utilizar bien los recursos. No podemos dejar de reconocer que ha habido corrupción entre gobernantes, funcionarios y también en algunos empresarios. Pero creo que los empresarios formales respetan los derechos laborales, los ambientales, las obligaciones tributarias de la comunidad. Y por lo tanto, yo creo que hay que centrar el problema de este dispendio de recursos en la falta de capacidad de algunas autoridades y, por supuesto, en empresas
informales o más bien ilegales, como la minería ilegal, la tala ilegal, la pesca ilegal, que hacen mal uso de los recursos naturales y deterioran la naturaleza. Por lo tanto, el empresariado sí está en una total disposición de apoyar, pero se tienen que solucionar estas discrepancias que hay entre algunos representantes del gobierno y los miembros del partido. Claro, de hecho, Vladimir Cerrón le mandó la plana a Pedro Franque, ¿no? Como presidente del partido Perú Libre, dijo, bueno, es que no estaba en la campaña, sí hay esta iniciativa, que por cierto para algunas personas es inconstitucional, ¿no? Esta iniciativa para convocar una asamblea constituyente, pero seamos más propositivos en todo caso. Lo que dijo también el presidente en estas líneas que usted bien recuerda, es no somos comunistas, ¿no? Se ha ratificado a Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva. ¿Estas cosas serán suficientes o, como dice usted, ver para creer? Vamos a ver qué pasa, cómo se desarrollan la situación en las próximas semanas, recordando, por cierto, también que han habido una considerable fuga de capitales también. Bueno, los capitales no fugan porque quieren jugar, sino porque alguien los espanta. Yo creo que es muy importante lo que el gesto que ha tenido el presidente al reunirse con los organismos internacionales, con el empresariado, pero todo depende de que ponga en práctica estos ofrecimientos y, como le decía hace un rato, que las autoridades se alineen de forma tal de poder subsanar los problemas de las brechas que el propio presidente señala y que se termine con esta desconfianza que ha paralizado la inversión en el país. Efectivamente, usted lo ha dicho, hay que ver para creer, y lamentablemente lo que estamos viendo en los últimos días mantiene la preocupación. Mantiene la preocupación. ¿Hay la opción de pronto que esta cita se replique, que se repita en Lima? A ver, mire, los empresarios, los inversionistas siempre están dispuestos a apoyar, a invertir. Ya tienen invertido en el país muchísimos recursos que generan gran cantidad de trabajo, que han disminuido la pobreza hasta antes de la pandemia a menos de 20%. Por lo tanto, siempre van a estar dispuestos a seguir apoyando. Además, el presidente los invitó a venir al país y por supuesto, si bien es cierto, probablemente no puedan venir todos juntos, pero pueden ir viniendo en cuanto se vayan presentando las oportunidades. Pero, sin embargo, hay que dar las garantías suficientes que no se están dando. El dólar no ha subido por puro gusto, ni porque, como alguien dijo, era una venganza. Uno no puede tapar el sol con un dedo. Los mercados reaccionan sobre la base de lo que uno ve que está pasando en la política, en la economía, en el país. El dólar ha subido por la incertidumbre. Al subir el dólar, evidentemente también suben los precios de los productos que tienen contenido importado, que el día de hoy en un mundo globalizado la mayor parte de las cosas están interconectadas. Claro. Por lo tanto, por un lado, esto va a afectar tremendamente a la población porque esta incertidumbre está causando un encarecimiento y escasez de productos, pero por otro lado, la inversión, en este momento los planes de inversión para el próximo año son cero, no existen, y no lo van a ver a menos que haya pues confianza. Y la salida de capitales sigue esas mismas reglas. ¿Para qué voy a invertir en un país donde no me dan ninguna garantía, no respetan los contratos, no respetan la Constitución, la quieren cambiar? El gobierno tiene una serie de contradicciones
mientras que en otras partes, no solo en el vecindario, sino que en cualquier parte del mundo, me están ofreciendo oportunidades de inversión con menor riesgo o menor incertidumbre. Por último, lo mencioné, pero se lo repito, el hecho de que Julio Velarde se quede al frente del BCR, ¿podría ser un primer buen paso? A ver, sin lugar a dudas que el doctor Velarde, que ha tenido una trayectoria impecable durante tantos años y que ha sido uno de los mejores banqueros centrales del mundo y que ha logrado los objetivos que tiene el Banco Central, dada la independencia que tiene el Banco Central, ha sabido manejar la política monetaria, mantener un tipo de cambio bastante estable y, por otro lado, la inflación ha estado dentro del rango meta. Es fundamental, en mi opinión, que el doctor Velarde continúe. Sin embargo, el doctor Velarde solo en un directorio, si no tiene, digamos, un grupo de directores que le permita mantener las políticas que él considera que técnicamente son las más convenientes, de nada le sirve estar ahí. De la misma manera que un ministro de Economía tiene que tener el respaldo del presidente, tiene que tener el respaldo del Consejo de Ministros y todos tienen que actuar como un solo equipo. Correcto. Yo he notado buenas intenciones en los ministros de Salud, de Comercio, por supuesto de Economía y no se diga del canciller en esta visita, pero tampoco 4 ministros no hacen un gabinete. Por lo tanto, me parece a mí que el equipo del Banco Central tiene que estar bien coordinado, el equipo de Economía de la misma manera, y por supuesto descartar este tipo de acciones que se están tomando no solamente en nombramientos, sino en las iniciativas legales, como hablar pues de una segunda reforma agraria en un país donde casualmente el agro ha constituido un milagro y que es una de las fuentes de trabajo más importantes. Correcto. No hay que descartar tampoco, en todo caso, la labor que tiene y fundamental en esta materia el Congreso de la República. Señor De Filippi, muchas gracias por la entrevista, por ir más allá de lo netamente la cita, ¿no? Porque de nada sirven las buenas intenciones, ¿no? De ambos lados, de los empresarios y de las autoridades, si no se fortalecen y se sientan las bases, ¿no?, de una economía sana. Esto no va a prosperar. Así es que sí era importante que usted dé haga una reflexión sobre la coyuntura y sobre las bases, los pilares que se necesitan para que se pueda aplicar esto y que no quede solamente en buenas intenciones. Muchas gracias al señor Aldo De Filippi, que es director ejecutivo de la Cámara, exactamente le digo, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Americana, ¿no? A ver. Correcto, muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Del director ejecutivo de la Cámara Peruana de Comercio Americana del Perú. Vamos a hacer una pausa, 9 de la mañana con 36 minutos ya. Regresamos con más Diálogo Abierto, no se muevan. Muchas gracias por estar ahí. Estamos en Diálogo Abierto. Gracias por acompañarnos. Y ya veíamos que se le da la bienvenida a la fórmula del ahorro. Y para ello está lista Fiorella Guevara, que es asesora previsional. ¿Qué es el capital de defunción? Fiorella, muy buenos días. Hola, Nicolás. Buenos días. Sí, hoy vamos a conversar acerca del capital de defunción. Un beneficio que otorga el Sistema Nacional de Pensiones a los familiares de un pensionista o aportante que hubiese fallecido. Este beneficio se otorga cuando los familiares no cumplen con alguno de los requisitos para acceder a una pensión de sobrevivencia, es decir, a una pensión de viudez,
orfandad o ascendencia. Algo muy importante. Es requisito para acceder a este derecho que el pensionista o aportante al momento de fallecer haya reunido las condiciones para haber sido pensionista. El monto por capital de defunción equivale a 6 remuneraciones de referencia y no podrá superar el tope de la pensión máxima que ofrece el Sistema Nacional de Pensiones, es decir, 893 soles. Se otorga a los familiares en el siguiente orden: al cónyuge o conviviente, a las hijas o hijos, a la madre o el padre, a las hermanas o hermanos menores de 18 años de edad. Los requisitos varían dependiendo si el asegurado falleció, era pensionista o aportante. En ambos casos se llena un formato a través de nuestro canal digital onpvirtual.p. Si aún no era pensionista, la ONP reconocerá previamente su derecho a la pensión. Enviando el formato, uno de nuestros asesores contactará al familiar para brindarle toda la orientación que necesita para acceder a este derecho. Recuerde revisar siempre la bandeja de entrada del correo que haya registrado, porque ahí le enviaremos todas las notificaciones. Si quiere conocer más sobre este tema, llámenos a ONP Te Escucha al 634-2222. También puede enviar un mensaje al WhatsApp ONP 913-232-414 o escribir en nuestras redes sociales oficiales. Y antes de despedirme, quiero informar a nuestros asegurados de la provincia de Cusco que los esperamos en nuestro nuevo centro de atención ubicado en el anfiteatro de la plazoleta Micaela Bastidas de 7 de la mañana a 4 de la tarde. También estamos a su disposición en todos los tambos en las provincias de Canas, Paruro y Cusco de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Pero no olviden que también pueden ingresar sus solicitudes a través de onpvirtual.p, así que ya lo saben. Muy buenos días. Gracias, Nicolás. Muchas gracias a Fiorella Guevara. Entonces, esto ha sido la fórmula del ahorro. Nueve de la mañana con 42 minutos. Hemos hablado ya en las diferentes partes de este programa sobre las clases semipresenciales, la importancia de que los niños vuelvan a las aulas. Claro, recordaba también este debate que gira en torno a si deben hacerlo o no hoy, si los planes pilotos sirven o no sirven, si la realidad de una región es igual o distinta a la otra, ¿no? Si la realidad de la escuela privada es igual a la pública. Está claro que en estos últimos que menciono no es así, y por eso que es difícil, primero para la autoridad educativa, ¿no?, poder desplegar un plan. Es complicado, pero después para los padres de familia que sienten miedo, en algunos casos, que sus hijos se contagien, ¿no?, que pueda esto afectarlos a ellos también, a sus familias. Pero hay un grupo también de padres, un grupo también de padres que consideran que sus hijos ya necesitan esa sociabilidad, ¿no?, ya necesitan regresar a clases, que han perdido mucho tiempo, en algunos años incluso más complicado que otros. No es lo mismo tampoco segundo grado de primaria, tercer grado de primaria, que cuarto, quinto de media, chicos que ya tienen que pasar a las universidades, o de pronto también en la educación inicial, ¿no? Es muy importante la clase presencial. ¿Y por qué hago este preámbulo? Porque si bien es cierto, lo presencial, repito, es fundamental en la enseñanza, hay medios o las nuevas tecnologías que han ayudado que muchos niños que no tenían la posibilidad de pronto de manejar una tablet, ¿no?, ir más allá en la tecnología para el aprendizaje, hoy en día sí lo conocen y hoy en día pueden adaptar esto a una metodología que puede seguir teniendo, como en la parte virtual, digamos, puede seguir teniendo en la currícula algo que ayude en el objetivo final, que es el el aprendizaje y el adquirir conocimientos. Quiero darle la bienvenida y felicitarla primero a Aleida Leiva. Ella es docente de educación secundaria y ciencias sociales, chiclayana además, porque ha sido nominada entre las 50 mejores docentes del mundo justamente por su innovación educativa. El premio es Global Teacher
Global Teacher Prize, nominada entre 8.000 participantes. Profesora, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Contenta, imagino, por esta nominación. Pues sí, una emoción el haber quedado dentro del Top 50 Global Teacher Prize 2021 y tener la oportunidad de representar a todos los docentes del Perú. Ahora, profesora, que las circunstancias han llevado a que la educación sea virtual y de implementar estas tecnologías, ¿qué siente, no? ¿Cómo se adecúa? Imagino que está un poco como pez en el agua. Pues te diré que el cambio afectó a todos, muy aparte de la experiencia que podíamos tener con las tecnologías, y es que debemos comprender algo, que no estamos solamente en contexto de educación remoto y virtual, sino también en un contexto de pandemia. Esto cambia el sistema por el cual nos relacionamos con los estudiantes al tener en cuenta que son seres complejos, que hay muchos retos familiares, dificultades de salud, incluso dificultades económicas. Y las tecnologías pues sí nos han servido bastante y es el principal medio de comunicación que tenemos ahora con nuestros estudiantes. Claro. Ahora, usted lo tuvo siempre clara la idea de que esto no solamente ayuda para que el cerebro actúe más rápido, más ligero. Hoy en día los niños pues son mucho más hábiles para esto, ¿no? Sino también para motivarlos. Así es, ya tengo 15 años de docente y al inicio descubrí en las tecnologías la posibilidad de motivar y atraer a mis estudiantes, pero con el paso del tiempo también voy descubriendo que ellas pueden asegurar la mejora de los aprendizajes cuando las combinamos con metodologías activas, es decir, metodologías en donde nuestros estudiantes sean los agentes de cambio y las tecnologías las empleen para construir recursos tecnológicos que ayuden a su comunidad. ¿Cómo hace para que la historia, a veces los chicos dicen, no me gustan las matemáticas, creo que eso ya es universal y es eterno, ¿no? Eso ya traspasa creo que las generaciones. Pero de ahí seguido llega, profesora, disculpe, ¿no? La historia, la geografía, son, sobre todo historia, me parece, ¿no? Son materias pesadas. ¿Cómo ha hecho para que a través de este blog, digamos, Cuaderno 2.0, los chicos la agarren camote, como se dice coloquialmente? Pues lo que pasa es que la visión que debemos tener sobre la enseñanza de ciencias sociales, historia, geografía y economía debe cambiar. Ya no debe consistir en memorizar nombres, lugares, fechas, ríos, sino que esta nos debe permitir conocer el pasado para comprender el presente. Es por eso que en la metodología que yo empleo recurro a dos cosas. Uno, lo que es elementos de juego, gamificación, que les permite a mis estudiantes vivir aventuras, como por ejemplo entrevistar a los incas o a los reyes del siglo XVIII, y además la unión de lo que es el currículo, el contexto y las necesidades personales de mis estudiantes. Por ejemplo, si estudiamos lo que es las 13 colonias, la revolución de las 13 colonias, lo enlazamos con la temática de los impuestos en el Perú, cuál es nuestro rol de gobierno, y así los chicos comprenden que la comprensión del pasado es clave para entender su presente y tomar decisiones que les ayuden en el futuro. Eso es importante, ¿no? Porque ya no es lo que antes existía, eso de paporretear, aprender, ¿no? Y simplemente que la mente no nos juegue una mala pasada y utilizar mucho la memoria. Pero claro, yo me di cuenta, y lo conversaba con muchas personas, que cuando uno ya llega a la universidad, esto no sirve de nada, ¿no? Con las disculpas del caso. Porque en realidad debemos afrontar las situaciones de otra manera, ¿no? Ya más razonadas, más interpretadas. Así es, toda la razón. Te doy un ejemplo. Este año, en tercer año, realizamos el proyecto del Museo Virtual del Virreinato. Pero este proyecto está encaminado ¿a qué? A que descubramos el origen de algunos problemas sociales como la discriminación en el Perú y cuál es la relación de esto con el sistema de castas que se desarrollaba en el Virreinato. Entonces, ahora nosotros lo que debemos buscar es desarrollar las máximas competencias en nuestros estudiantes. Los contenidos, que son los datos, las fechas, los podemos recuperar en cualquier momento y ahora pues el Internet nos los facilita. Lo que debemos hacer es potenciar nuestros procesos mentales, porque esto es lo que nos va a asegurar el que mis estudiantes se puedan adaptar al futuro y de esa manera pues ajustarse a esta sociedad líquida en la que vivimos. Qué interesante también el punto que señala sobre la realidad peruana, porque también creo que hoy en día los jóvenes están más preocupados sobre lo que ocurre en su país, ¿no?
Toda la razón. A veces hemos pensado que los adolescentes no tienen interés por su entorno y que son egocentristas, no todo lo ven ellos. Pero sin embargo, cuando tú trabajas con los adolescentes, descubres que ellos están interesados en todo lo que les rodea. Pero a veces los docentes no habíamos encontrado las estrategias adecuadas como para poder guiarlos en ese proceso. Es por eso que la preparación docente es muy importante y esto lo asocio mucho con lo que es las comunidades de aprendizaje docente, porque es allí donde los docentes intercambiamos experiencias que nos ayudan a mejorar la práctica en beneficio de nuestros estudiantes. Claro, claro. Siempre se dice que hay que conocer nuestro pasado para entender el presente, ¿no? Pero claro, ya cuando vienes al presente y ahora con la pandemia y con convulsión política y social, económica de los últimos tiempos, los chicos pues no pueden ser ajenos a lo que ocurre, ¿no? Toda la razón, y es que eso es parte de la ciudadanía activa, que es justamente una de las metas curriculares que tenemos. Nuestros estudiantes deben convertirse en agentes activos de cambio. Usted mencionaba el tema del gaming, que es parte de su metodología de aprendizaje. Por ahí leí también que estaba trabajando en esta iniciativa con otros miembros de la comunidad educativa latinoamericana sobre el escape room, ¿no? Que es el cuarto del escape. Alguna vez visité uno en México, pero bueno, la temática era más para mayores. No sé en caso de los chicos, ¿cómo es este cuarto del escape? ¿Y cómo los ayuda? Te comento un poquito. Yo trabajo en una institución educativa privada, pero que es una institución educativa popular, pero en español, aquí en Lambayeque, y tenemos una población de estudiantes de 2.500 estudiantes aproximadamente. ¿Y en qué nosotros hacemos el escape room? Lo hacemos en la opción de salir, de escapar del aula, y en virtual, en escapar de un espacio virtual que representa un salón. Para que todos nos entiendan, un escape room es esa situación a donde como quedas encerrado en una habitación y tienes que encontrar las pistas para lograr salir. Esto nace en Asia, pero la educación aprende de todos lados y tomamos esta estrategia para que nuestros estudiantes vivan aventuras. Y por ejemplo, una que uso mucho en el modo virtual es, chicos, se ganaron un viaje, vamos a las playas del Caribe. Estamos viajando, uy chicos, falla el avión, vamos a caer y caemos en una isla. ¿Cómo hacemos para sobrevivir y escapar de la isla? Hay que estudiar el paisaje, flora, fauna, corrientes, reacciones del cuerpo humano, toma de decisiones. Entonces lo que yo hago es tomar narrativas a donde mis estudiantes sean los protagonistas. Y con esto motivar el aprendizaje, desarrollar competencias y ayudarles en un proceso de autodescubrimiento para que ellos mismos se den cuenta que son personas activas, que son personas que contribuyen a la sociedad y que bajo su responsabilidad está mejorar la sociedad y convertirla en lo que ellos quieren. En el preámbulo de esta conversación, profesora, mencionaba las desigualdades, ¿no? Las brechas que existen entre la escuela pública y la privada. Usted está en una escuela, en un colegio privado. Pero entiende cuál es el contexto y cuál es la situación del sector, ¿no? Incluso en la pandemia, usted recordará, no todos pudieron tener el acceso a una tablet y ya teniendo el dispositivo, pues no tenían internet. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? De una educación virtual inexistente. Y la única opción aquí, que era excelente, que es a través de la radio o la televisión, aprendo en casa. ¿Cómo hacer entonces para poder implementar todo esto que usted nos habla, ¿no? Esta innovación educativa? Hay que comprometer a las autoridades en ello. Pues mira, lo primero que te comento es que sí estoy en una escuela privada, pero no es una escuela elitista, por así decirlo. Claro. En nuestra escuela estudian muchos hijos de docentes del sector público. Tengo estudiantes que están en zonas rurales de Lambayeque, de Cajamarca, de Amazonas. Entonces, mi realidad también implica muchos retos. Tenemos algunos aspectos que nos facilitan, pero igual tenemos ese tema de conectividad, que si hay corte de electricidad en varios sectores y pues sabemos que 10 alumnos se retiran, listo, hubo corte de electricidad, que nos fallan las plataformas, que el internet no siempre es el adecuado. Claro. Entonces, lo que sucede es que estos problemas no son de ahora, estos problemas tienen años o décadas en el Perú y que la pandemia ha hecho que se visibilicen y que pues tarde nos hemos dado cuenta a nivel de país
de que no hemos priorizado algunos aspectos que debíamos priorizar desde hace mucho antes. Y pues sí, hay muchas iniciativas como Aprendo en Casa, iniciativas locales, radios locales que se han puesto pues a colaborar, generando espacios para los docentes de sus comunidades y estos docentes mismos puedan interactuar con estudiantes mediante la radio, y eso es magnífico. Pero es que debemos comprender que la educación es compleja y que es un compromiso social, que es compromiso de estudiantes, de padres, de familias, de medios de comunicación y de nuestras autoridades. Si todos comprendiéramos eso, todos contribuiríamos a la mejora de la educación. Y en ese sentido, ¿usted cree que la currícula se ha adaptado tan rápido como los maestros a estas nuevas tecnologías? Te comento, hace 10 años exactamente gané mi primer premio internacional, tuve la oportunidad de viajar a España. En España todos hablaban de competencias y en ese momento en Perú no hablábamos nada de competencias y pues me sentía perdida. Y es que he descubierto algo, que más allá del tema curricular está el hecho de que nosotros como docentes conocemos a nuestros estudiantes. Si nosotros conocemos a los estudiantes y a la comunidad, vamos a lograr el desarrollo máximo de aprendizajes, independientemente de las novedades que nos pueda traer un currículo. Si nosotros estamos esperando que el currículo nos diga A para recién hacer el A, entonces estamos pasivos, inactivos. Si yo sé quiénes son mis estudiantes, cuáles son las necesidades del entorno donde me encuentro, donde está mi escuela, desde cualquier currícula voy a generar el cambio y la mejora de esos aprendizajes. Usted me dice entonces que pueden unilateralmente interpretar la currícula y desarrollarla con estas nuevas tendencias. No es unilateralmente porque implica el trabajo colaborativo, institucional y local. Y no es solo una interpretación, sino una adaptación curricular. Ese es el término correcto, que consiste en que yo tomo la currícula y la adecuo a la realidad en que me encuentro para satisfacer las necesidades de mis estudiantes. Correcto. Bueno, los maestros se han adecuado, ¿no? Porque hay maestros que ejercen, ¿no?, la profesión desde que incluso recién entra el Internet, ¿no? Y han tenido que apurar el paso, porque es la única forma. Ya con esto ya se han graduado, pues, ¿no? Y es importante porque los chicos lo merecen. Bueno, una ultimita nada más, profesora. Usted mencionó y agradeció a su madre, dijo, porque sin ella no lo hubiera podido lograr esta nominación al Global Teacher Prize. Eso también es bueno, ¿no? Que los padres de familia fomenten a sus hijos en lo que va a ser su desarrollo profesional. Pues sí, como te decía, la educación es el compromiso de toda la familia. En este momento de pandemia es donde hemos visto a los docentes no solo caminar al cambio de innovación, sino correr para satisfacer necesidades de sus estudiantes. Y con ellos hemos visto a padres que se han involucrado mucho más en el proceso de aprendizaje. Mi gratitud a todos ellos, y yo sé que no es fácil, que ser padre de familia, que trabajar no es fácil, que ser docente y ser padre de familia no es fácil, pero si comprendemos la importancia del rol que estamos desempeñando en mejora de las nuevas generaciones, pues todo ese esfuerzo vale la pena y lo vamos a ver compensado muy pronto. ¿Y eso lo ha recibido usted de su madre? Claro que sí. Mi madre es la que se quedaba conmigo en las trasnochadas y pues le mostraba, mira la aplicación que estoy desarrollando, la plataforma para los chicos, y yo siempre le digo, eres la primera que ve y que me da desde su perspectiva, sus comentarios, su retroalimentación, y pues muy agradecida con ella por acompañarme en todo este proceso, en toda esta carrera y en toda mi vida, obviamente. Profesora, muchas gracias y éxitos, ¿ah? Y éxitos. Vamos a darle buenas energías porque se lo merece. La profesora Aleida Leiva, docente de Educación Secundaria y Ciencias Sociales, chiclayana, entre las 50 mejores del mundo, ¿ah? El Global Teacher Prize. Rápidamente, señores de Enel Perú, atención, fotografía, por favor, señor director. Desde hace 8 días, los vecinos de las cuadras 5, 6 y 7 del Jirón Huancavelica en el Cercado de Lima no tienen alumbrado público. Lógicamente esta fotografía ha sido tomada de madrugada, ¿no? Atención, porque aquí no solamente es no tener el servicio, sino exponerse a la delincuencia. Entiendo que a través de las redes sociales Enel Perú ha respondido, ¿no?, a esta denuncia. Ya son 8 días, 8 noches. ¿Ah? Cuadras 5, 6 y 7 del Jirón Huancavelica. Entiendo que, repito, han contestado en las redes sociales, pero por favor, Enel Perú, que no quede en eso. Muchas gracias, 10 en punto, nos vamos.
Tenga un buen fin de semana. Nos reencontramos el próximo sábado, 8 de la mañana en punto, Diálogo Abierto. Chao.